Esta palabra se titula Jesús y Zaqueo. Pero ahora yo quiero que hagamos algo diferente. Porque quiero meditar en este día con el tema visitas inesperadas. ¿Por qué visitas inesperadas? Y quiero que hagamos algo diferente. Porque quiero que usted piense, ¿qué pasaría si Jesús entra por esa puerta antes de que nosotros comencemos el servicio? ¿Qué pasaría si Jesús llega al servicio y se sienta al lado de usted? ¿Qué pasaría si usted sabe que a esa reunión donde usted va a estar Jesús? Y estoy hablando, ¿qué pasaría si personalmente Jesús se hiciera presente al lugar donde nosotros vamos a estar? Quiero que medite esto en su corazón, porque quizás el que dirige, el que canta y el que predica estará pensando, ¿cómo yo lo voy a hacer si Jesús entró? Si Jesús está en este lugar. Quizás el que va a dirigir la alabanza va a estar pensando, tengo que dar lo mejor porque Jesús me va a ver. Quizás el que va a predicar va a cambiar el mensaje. Si traía un mensaje que no se lo había pedido al Espíritu, lo va a cambiar porque Jesús va a pesar el mensaje que él va a predicar. Quizás el que venga a adorar se olvidará de todo porque Jesús va a estar de su lado. Quizás el que tenía problemas lo va a olvidar porque Jesús llegó a ese lugar. Ahora quiero que piense, ya no de la iglesia, sino que Jesús llegó a su casa. Así como aquí en la casa de Zaqueo. Quizás si habían problemas, hasta ahí llegaron los problemas porque llegó Jesús. Quizás si usted se había enojado con sus hijos y en algún momento le había dicho, en la casa hablamos, pero Jesús ya está en la casa. ¿Con qué actitud usted llegaría a la casa si sabe que Jesús está sentado en el sofá, pero usted venía con su hijo y le había dicho que en la casa resolverían el problema? Quizás si usted sabe que Jesús había llegado a la casa, afuera de la casa usted le dice, cuando se vaya Jesús resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque usted no va a querer tener un pleito cuando Jesús esté en la casa. Usted no va a querer decirle algo a su hijo si Jesús está en la casa y Jesús presenciar lo que usted está haciendo. Quizás aquellos que se levantaron enojados, quizás aquellos que se levantaron con una discusión, estoy hablando en el ámbito matrimonial, y ven a Jesús sentado ahí, va a ser el mejor matrimonio. Aunque hayan salido del cuarto con discusión, pero si ya vieron a Jesús sentado en el sofá, quizás hasta ahí va a ser lo mejor. Quizás, y por eso le decía que usted analice la vida espiritual y analice la vida personal. ¿Qué pasaría? Quizás para mostrarnos de que somos el mejor matrimonio, vamos a presentar algo a Jesús de lo que no somos. Y por eso le decía, ¿qué pasaría si nosotros los predicadores, nosotros los que llevamos el consejo de la palabra, en el momento que nos dan el tiempo de predicar, miremos a Jesús en el primer asiento, viéndonos? ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a predicar? ¿Qué nosotros vamos a decir? Quizás temblaríamos porque estaríamos pensando, ¿qué Jesús va a pensar si yo digo algo que no le agrada a Él?
¿Y por qué lo estaba llevando a que usted analizara? Porque en realidad necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas, necesitamos que Jesús entre en nuestras reuniones, necesitamos que Jesús siempre esté en el lugar donde nosotros estamos. Porque si está Jesús donde nosotros estamos, entonces vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas mejores, vamos a hacer las cosas con excelencia. Y aquí nosotros vemos un hombre que tenía una necesidad de ver a Jesús, porque Jesús iba a pasar por esa ciudad, y este hombre llamado Zaqueo dijo: yo quiero saber quién es Jesús. Y dispuso su corazón, dice, a querer ver a Jesús. Dice que era pequeño de estatura, y las multitudes que seguían al maestro no lo dejaban ver. Pero todo aquel que quiere buscar al maestro busca una forma para encontrarlo. Todo aquel que quiere un encuentro con el Señor se arriesga, hace algo para ver a su maestro, se determina, tiene sacrificio, y eso hizo Zaqueo. Quizás para un muchachito, o un joven, o un adulto pequeño se le va a hacer difícil subir a un árbol, pero él estaba determinado a ver a Jesús. Él estaba determinado a ver al maestro. Hizo el sacrificio, subirse a aquel árbol. Visitas inesperadas, porque muchas veces llega la visitación de Dios, pero muchas veces llega la visitación del enemigo. Y eso nosotros lo encontramos en el huerto, una visitación inesperada. El hombre no estaba esperando que lo visitara el enemigo. Adán y Eva estaban acostumbrados a que quien lo visitara era el Dios Todopoderoso y que hablara con ellos. Pero dice que llegó un día, y mientras Eva meditaba en lo que Dios les había dicho, que no comieran del árbol del bien y el mal, llegó una visitación y le susurró al oído de Eva y le dijo: ¿ustedes pueden comer del árbol del bien y del mal? Lo que pasa es que ese Dios que ustedes tienen les ha dicho que no coman, porque si ustedes comen van a tener conocimiento de muchas cosas. Una visita para mal, una visita inesperada, que cuando Eva escucha la voz del enemigo, ya su mente ya se había desviado. Y cuando llega Adán, ella le dice: ¿sabes qué? Tuve una visitación, y a mí me dijeron que podemos comer del árbol del bien y del mal. No se percataron que el enemigo también llega a susurrar. Que el enemigo, así como Dios puede llegar a una vida, así puede llegar el enemigo también a querer apartarlo del propósito, a querer arrancarlo de donde Dios los había plantado. Porque muchas veces el mal llega con esa visitación, pero muchas veces el hombre busca el mal. Es el hombre el que visita el mal. Porque quiero verlo del ángulo donde vienen esas visitas inesperadas, pero muchas veces cuando el hombre va a visitar. Y eso pasó con Sansón. A Sansón no lo visitaba el mal, Sansón visitaba el mal. A Sansón no le llegó el mal a su casa, Sansón iba a visitar la casa del enemigo. Y qué terrible, hermano, es que la gente que conoce quién es Dios, la gente que conoce que está llamada bajo un propósito, el enemigo le susurre,
el enemigo lo seduzca y ahora es ellos los que andan buscando el pecado. Aquellos que el Señor había redimido con su sangre, aquellos que el Señor había pagado el precio, ahora son ellos los que hacen visitaciones. Ya no es el enemigo que visita, sino que el hombre visita lo que él le es prohibido visitar. Es tan terrible, hermanos, que en estos últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese es un peligro cuando se enfríe el amor de Dios, porque el enemigo está esperando que nosotros nos enfriemos para él llegar con su visitación, o que nosotros lo vayamos a visitar a él. Por eso es que la palabra del Señor, aquí nosotros encontramos que dice que ellos sean los que se acerquen a ti, no tú que te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a lo que tú estás llamado y no que tú te conviertas a lo que ellos son. ¿Por qué? Porque hay una identidad en nuestras vidas. Hay una identidad en nuestros corazones. ¿Y cuál es la identidad que nosotros tenemos? Que un día el Cristo de la gloria también nos visitó, pasó por nuestra casa, pasó y nos vio y nos recogió de donde estábamos y nos sacó y nos limpió y nos ha puesto, dice la palabra del Señor, en un lugar tan especial que no lo tienen ni los ángeles. Visitaciones inesperadas. No podemos hablar de visitaciones inesperadas sin hablar de David. Dice la palabra del Señor que cuando David pecó, llega el profeta Natán y le dice: ¿sabes qué, David? Te visitó un visitante. Llegó a tu casa un hombre de camino. Una visitación inesperada. Y le dice: ¿sabes qué? Y te voy a hablar por parábola. Vino un visitante a la casa de un hombre rico. Aquel rico tenía mucho ganado, tenía mucho de dónde escoger, pero este hombre mató una corderita de su criado. Y le dice: ¿y sabes qué? Tomó la cordera que no debería de tomar porque no tenía necesidad, pero tuvo una visitación a su casa y la dejó entrar. Natán le estaba diciendo, hablándole por parábola, esa visitación que tuvo este hombre, y después le dice: ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Hablándole y diciéndole: ¿sabes qué? Te llegó un visitante a tu casa y ese visitante se llama adulterio. Ese visitante se llamaba muerte. Ese visitante se llamaba mentira. Ese visitante se llamaba codicia. Porque dice la palabra del Señor que al tomar la mujer de su criado cometió adulterio. Pero el adulterio lo llevó a la muerte, y la muerte lo llevó a la mentira, y la mentira lo llevó a la codicia, porque no podía codiciar a esa mujer. Pero llegó aquella visita inesperada. Llegó aquella visita que le tocó la puerta, aquella visita que llegaba a hambre. Aquella visita que cuando este hombre lo vio que llevaba una necesidad, pero no estaba preparado para hacerle frente al visitante. Y así llega el enemigo. Así llega el enemigo ofreciendo mucho. Y cuando el hombre no le cierra las puertas al enemigo, siempre va a haber una puerta abierta para que entre ese visitante,
para que entre esa visita. Y aquí nosotros vemos en la palabra del Señor que a Zaqueo le llega el Señor, el mejor visitante, la mejor compañía que Zaqueo iba a tener. Y como Dios trata con el alma, el corazón del hombre, cuando los visitantes llegan, entonces el Señor empieza a tratar con el hombre. Cuando Zaqueo ve que Jesús habla con él, le dice: Jesús, Zaqueo, bájate porque yo necesito llegar a tu casa. Con solo eso, Zaqueo ya sabía que Dios quería tratar con su alma. Porque antes, solo poniendo Jesús los pies en la casa de Zaqueo, Zaqueo ya estaba sacando lo que había en su alma y lo que había en su corazón, y le empieza a decir: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú has llegado con un propósito, y si yo he robado, si yo he defraudado, yo devuelvo todo. ¿Por qué? Porque Jesús conoce los pensamientos y el corazón del hombre. Así como David había pecado y el Señor le mandó una palabra. Yo no sé dónde estaba el profeta Natán, pero el Señor había visto que a David lo había visitado a su palacio este personaje, para que él caera, para que él hiciera lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios. Y estoy hablando de personajes. Ahora quiero hablar de regiones. El Señor mismo hablando le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, vas a ser destruida porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén no creyó el tiempo que se había cumplido, ese tiempo hermoso de su visitación. Muchas ciudades de las que Jesús pasaba, que no conocieron la visitación y el tiempo de su visitación. Y Jesús dice: ¿sabe qué? Yo no hice muchos milagros en estas ciudades porque la incredulidad era tan grande. Y esas ciudades como Tiro y Sidón, dice que no conocieron tampoco el tiempo de la visitación de Dios. No pudieron ver que tenían algo maravilloso cerca de ellos. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta Eliseo estaba en su casa, dice que llegó el hijo de Jezabel a buscarlo porque él quería una palabra de parte de Dios. Llegó una visitación del enemigo también. Dice la palabra del Señor que cuando Eliseo ve que va el hijo de Jezabel a buscarlo, lo primero que le dice Eliseo: ¿qué tú vienes a buscar aquí, hijo de la prostituta? Este hombre le dice: yo vengo a buscar palabra de Dios. Pero estaba tan encendido Eliseo que se enojó. Dice que hasta tuvo que mandar a buscar un teñista para que tocara y se le pasara el enojo, porque él había visto que su enemigo estaba llegando a su casa. Entonces Eliseo dice: ¿sabe qué? Yo puedo darle palabra de Dios, pero necesito sacar esto que tengo dentro. Y mandó a buscar, dice, un teñidor que le tocara, dice, alabanza, yo no sé si que le tocara salmo, para que él pudiera meditar más en el Señor. Y qué bueno, hermano, es que cuando nosotros también, como Eliseo, nos llegan esos visitantes, nosotros nos enojemos y le digamos: pero diablo, ¿por qué tú has venido si yo tengo al Cristo de la gloria?
Qué bueno sería, hermanos, que estemos a la expectativa como Eliseo, que cuando el enemigo llega, que cuando el visitante llega, nosotros le reprendamos en el nombre de Jesús. Pero muchas veces no es así. Muchas veces llega el enemigo y sabe que tiene acceso a nuestro corazón o a nuestra alma. Visitas inesperadas. Ya lo he llamado en la vida física. ¿Qué pasaría si Jesús se sienta al lado de usted? Ya lo llevé a la vida de personajes que tuvieron visitaciones. Ya lo llevé a lugares que también tuvieron visitaciones y no pudieron entender ese tiempo hermoso. Ahora quiero llevarlo a las visitaciones en los sueños. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 27, verso 19, que cuando estaban apresando a Jesús, mientras Pilato, dice, estaba en el tribunal sentado, dice, justo para sentenciar al Cristo de la gloria, la mujer había tenido una visitación. Toda la noche aquellos sueños la habían estado atormentando, dice. Y aquella mujer le manda una nota a Pilato y le dice: ¿sabes qué? No tengas nada que ver con ese justo, porque toda la noche me han estado visitando sueños, me han estado golpeando los sueños de que ese hombre es un hombre justo. Y eso pasa muchas veces. El Señor nos quiere librar y nos pone esos sueños donde nosotros entendemos lo que va a venir, los golpes que va a dar el enemigo. Y muchas veces nosotros no somos como la mujer de Pilato. Esta mujer estaba tan sorprendida de lo que estaba pasando, que ella dice: toda la noche me han estado visitando sueños, y estos sueños no son normales. Estos sueños lo que me están diciendo que ese hombre que van a crucificar es un justo. Los sueños me están golpeando y me están diciendo que yo le tengo que avisar a mi esposo del peligro, que yo le tengo que avisar a este hombre que Dios me ha dado, que no tenga nada que ver con este justo. Voces de alerta, visitaciones de alerta. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no le ponemos atención? Porque muchas veces nosotros nos quedamos, es algo que quizás no viene de parte de Dios. Pero lo analizaste, lo meditaste, le preguntaste a Dios: ¿y esta visitación de anoche? ¿Y este sueño de anoche? Porque tú me hablaste hacia anoche. Yo escuché un susurro. Yo escuché que tú me tocaste. Yo escuché que tú me levantaste. Visitaciones de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel comenzó a formar el tabernáculo, dice que Dios ahí descendía, ahí Dios los visitaba. Pero cuando Salomón dice: ¿saben qué? Ese tabernáculo ya quedó en el pasado, yo le quiero hacer casa a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando los sacerdotes estaban ministrando, dice que llegó la visitación del Dios Todopoderoso. Y dice que cuando llegó la visitación de Dios, ya los sacerdotes dijeron: nosotros no podemos ministrar porque grande es la gloria de nuestro Dios. Porque cuando Dios llega y Él es el que quiere ministrar, entonces el hombre no tiene la capacidad dentro de los límites que Dios ha trazado.
Los sacerdotes dijeron: no podemos ministrar porque la nube de Jehová ha llegado al campamento, ha llegado a este lugar. Gloria a Dios. Visitaciones celestiales que solo el hombre de Dios y la mujer de Dios pueden obtener. Mire, yo me sorprendo, hermano. Mire, yo me sorprendo cuántas personas que han estado en el Evangelio ahora están caídas. Yo me sorprendo de cuánto el enemigo ha tomado ventaja sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque no hay una determinación a sacrificarlo todo por ganar lo que Cristo nos ha dicho que nosotros vamos a ganar. Zaqueo dijo: si es necesario subirme a este árbol, yo me voy a subir. Si es necesario sacrificarme para yo subir a este lugar y que Jesús ponga sus ojos en mí, yo lo voy a hacer. Y qué bueno, hermanos, que cuando nosotros nos sacrificamos, que cuando nosotros nos determinamos a hacer algo para Dios, ahí va a estar el Cristo de la gloria. Porque entre tantos que estaban en la multitud, Jesús se detuvo para ver un hombre que se había determinado a buscarle.